Tenemos una entrevista ahora más que interesante. Te aconsejo que te quedes y prestes mucha atención porque vas a entender de qué se trata la ley Anita, porque se va a hablar mucho de esto y para que sepas y puedas hablar con fundamento. Tenemos dos invitados de lujo con mucha autoridad para hablar sobre este tema. Primero está el titular de la INAT, que es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, Gustavo Melgarejo, y también a la abogada tenemos Carolina Peralta, abogada también, que nos va a hablar un poco. Primero, Gustavo, contanos un poco de qué se trata la ley Anita. Bueno, la ley 6170/18, llamada ley Anita, es una ley en la cual se crea un registro de las personas que se oponen a la donación toda vez que llegan a la mayoría de edad, que es de 18 años. Y también algo muy importante es que crea un fondo de financiamiento para que aquellas personas que tienen escasos recursos económicos accedan al trasplante debido a su alto costo. Entonces, es una ley sumamente importante que yo creo que va a cambiar la historia de los trasplantes en Paraguay. Y también tiene el fundamento principal de que se respeta la voluntad de la persona fallecida. O sea que aquella persona que manifiesta en vía la decisión de donar, la familia tiene que respetar esa condición y en base a eso se hace viable la donación toda vez que la persona también reúna las condiciones médicas para dicho fin. Claro, para que se entienda, lo explicaste súper bien. Somos todos donantes, una vez fallecidos, por supuesto, sí, excepto que cada uno exprese no querer serlo. Así mismo. ¿Y cómo se hace ese trámite? Y actualmente tenemos un formulario que se completa en el Instituto de Trasplante. Ese trámite es gratuito, no tiene ningún costo y en base a ese formulario uno va haciendo un listado de personas que son consideradas opuestas a la donación, y eso es totalmente dinámico y flexible. O sea que hay gente que de repente ingresa, después decide cambiar de opinión, pero en todo momento el respeto a la voluntad de la persona. Lo que hay que sobre todo enfatizar que no existe ninguna obligatoriedad como mucha gente de repente considera, y después también que bajo ningún aspecto favorece el tema de tráfico, que en Paraguay no existe. Claro. Justamente uno de los graves problemas que tenemos como país es hay muy pocos profesionales en el área, o sea, tenemos un déficit de recursos humanos, y también hay que tener en cuenta que hay un solo laboratorio que hace la compatibilidad, que es público, y que existen solamente 5 hospitales habilitados para fin. O sea que, sí, la idea de la ley es fortalecer el sistema de manera que salgamos de ser el país con la menor tasa de donación en la región. Exactamente, porque había pocos donadores de órganos, sí, y pocos profesionales. Ahora ya va a haber más órganos para aquellos necesitados respecto a donaciones. Pero está capacitado, tiene que haber una capacitación entonces ahora más profunda de los profesionales para poder realizar estos tipos de trasplantes. No, justamente hoy, valga la redundancia, iniciamos un curso de un estudio que se llama Doppler transcraneal, que se utiliza para el diagnóstico de muerte encefálica. Vinieron expertos de la Argentina y de España, y hay como 15 médicos que están haciendo ese curso hoy mismo. Mañana va a ser la parte práctica en el hospital de trauma, y existen ciertos proyectos como el tema de trasplante de hígado en niños, el tema de el uso de la tecnología también para la transparencia de los registros. O sea que hay mucho trabajo, pero en realidad uno de los aspectos importantes que nosotros como institución necesitamos es fortalecer la parte de recursos humanos y, como bien dijiste, capacitarnos en ese aspecto. La Argentina y el Brasil son los países que más tienen cooperación junto con Taiwán en el tema del desarrollo de esta área. Sí, hablando de Argentina, Carolina, te quería preguntar, esta ley es una ley que se copió un poco, no sé si poco o mucho, no conozco en profundidad, a la ley Justina de Argentina. En Argentina se había aprobado esto. ¿Es parecido? Sí. Viste que nosotros tenemos una ley que es la 1246, ¿verdad? Sí. Que data del año 98. Ah, ok. Y hasta la fecha nunca se ha modificado ni reglamentado, ¿verdad? Entonces, como que la Argentina, nosotros trabajamos muy de cerca con ellos, ¿verdad? Como que la Argentina se aprobó esta ley y tuvo una buena repercusión, e inclusive está comprobado que la tasa de la donación y trasplante subió muchísimo, ¿verdad? Sí, muchísimo. Entonces, en vista de eso, también nosotros tuvimos eso en cuenta y propusimos, ¿verdad? Se propuso, bueno, y se aprobó, ¿verdad?
Ya se aprobó la ley. La ley 6170 se aprobó. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es la reglamentación de esa ley, ¿verdad? La reglamentación, o sea, todavía no se está aplicando la ley. La ley ya está vigente, solamente algunos artículos que requiera reglamentar es la que nosotros estamos trabajando ahora. O sea, por ejemplo, viste que la reglamentación es algo más específico ahora. A ver de cómo vamos a trabajar, cómo se va a hacer ejecutar ese registro de formulario de oposición, quiénes van a estar encargados, hay que crear un sistema informático ahora adecuado. La ley establece que quienes van a hacer son identificaciones y el registro civil, ¿verdad? Pero nosotros queremos, en esa reglamentación estamos ampliando. Por ejemplo, los hospitales también podían ser sede de inscripción de registro de oposición, ¿verdad? Para facilitar justamente a las personas, ¿verdad? Para la gente que está en el interior, puedan acercarse y tener esa facilidad de acercarse y manifestar, ¿verdad? Vemos todos los días, y ustedes más sabrán que están en el rubro de las condiciones en que están nuestros hospitales públicos, claro. de falta de aparatos, de falta de herramientas, de profesionales. Entonces, esto es de alta complejidad. Entonces, ¿va a haber fondos para que podamos tener los recursos para realizar estos tipos de intervenciones? Sí, justamente lo positivo de esta ley es, ¿verdad?, que se destina un porcentaje a esta ley, ¿verdad?, a través de la ley de FONACIDE. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo también? Se está planificando a ver de cómo se va a destinar esos fondos y de cómo nosotros podemos fortalecer los hospitales, aquellos hospitales que cuenten con terapia, ¿verdad? Claro. Y para poder pagar por los trasplantes y a los profesionales, ¿verdad? Esa es la idea. Porque nuestra ley en muchos aspectos es muy burocrática y al final nuestro sistema fortalece muy poco la parte pública y en realidad un país serio debe fortalecer el sistema público para al final le beneficia a todo el mundo. ¿Por qué? Porque un hospital que reúne condiciones para hacer trasplantes, lógicamente que reúne condiciones para muchos otros procedimientos. Entonces, esto tiene un efecto beneficioso para todo el sistema de salud. ¿Por qué? Porque va a hacer que aquellos hospitales que tengan condiciones para hacer trasplantes también tienen condiciones para tener una mejor atención a cualquier paciente. Que se mejore la institución completa de paso. Claro, porque hoy día uno mira las noticias y ¿cuál es el problema de muchos hospitales? Falta insumos, falta medicamentos. Totalmente. Y les doy una idea, porque uno tiene que ser sincero. Por ejemplo, un paciente que hace un trasplante de médula en el clínicas y tiene que tener más o menos 50 millones de guaraníes para absorber aquellos costos extra que el sistema no da. Entonces, ¿qué es lo que uno pretende? Que en cierta forma esta ley ayuda a que aquellas personas que no tengan recursos tengan accesibilidad al trasplante por su costo, ¿verdad? Director, uno de los aspectos interesantes también es la campaña de promoción y difusión de la propia ley de ley Anita, que tiene que diferenciarse de la anterior ley de trasplantados porque prácticamente las estadísticas eran muy contundentes. Paraguay tenía la estadística más baja en la región de donantes por millón de habitantes. Creo que era tan solo el 2%, una cosa así. 1,6. 1,6. Entonces lo que faltaría, o se puede decir lo que faltó en su momento, habrá sido una mejor campaña de información, de promoción, porque los pocos que sabíamos éramos los que nos habíamos inscrito como donantes. Ahora lo que faltaría es también esa campaña de promoción y difusión para aquellos que no quieran ser donantes, ¿no? Exactamente, o sea que parte de los fondos debería ser destinado para ese fin, pero desde el punto de vista estratégico uno debe priorizar la parte asistencial, como bien dijimos. Exacto. O sea, nosotros necesitamos que los hospitales funcionen como debería ser, porque en realidad cualquiera de nosotros puede ir a la urgencia del hospital de trauma, a la urgencia del hospital de clínica y tenemos que tener la seguridad de que la atención ha sido apropiada. Ahora la situación de que haya fallecido, ¿no? Eso es independiente, eso es el fin de todo ser humano. Lo que nosotros tenemos que entender, aceptar esa situación y sobre todo confiar en el sistema, porque en realidad eso también es una debilidad, porque cuando uno lee en las redes, uno ve sinceramente tanta escritura que a uno le espanta lo que la gente piensa del médico de su propio sistema de salud, lo cual para nosotros es un golpe bajo, porque ustedes no saben todo el esfuerzo. El Instituto de Trasplante tiene 13 funcionarios. Y yo siempre digo, hace una de las pocas instituciones del país que con tan poco hace tan mucho muchas cosas por el país, porque en realidad uno ve instituciones que miles de funcionarios, pero al final, ¿qué utilidad le da a la sociedad? Nosotros somos útiles porque en realidad somos el intermediario en aquella pobre familia que tiene una situación de duelo porque falleció un ser querido, por lo cual el anonimato es el respeto al duelo al fallecido. Y por otro lado tenemos muchas necesidades de gente
que si no se trasplanta va a morir. Y Anita es un ejemplo, una niña que murió, y hay muchas personas que mueren, inclusive hay personas, hace poco murió un chico de 24 años que ni siquiera ingresó en lista, porque la enfermedad si te ataca y en horas, días, y si un buen sistema de trasplante lo que tiene que permitir es que uno pueda trasplantarse en el menor tiempo posible. La ley es fundamental y llega a muy buena hora. Está muy bueno porque todos deberíamos querer ser primero donantes por voluntad propia, porque una vez que ya nos fuimos a este mundo ya no nos sirve nuestros órganos y sin embargo esos órganos pueden salvar vidas. También debemos entender que hay gente que no. Yo creo que mucho por desinformación, como lo decía Benru, respecto a los que se oponen a esta ley. Los que se oponen a esta ley, ¿a dónde deben acudir? ¿Qué trámites tienen que hacer para alegar esa oposición? Hoy día lo que tenemos es el irse al INAT, que está sobre la calle Lombardo, calle Sacramento. Tenemos información también que en el municipio de Villa Elisa están empezando a escribir, pero son así eventos aislados. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos la tecnología también para tener online esos registros, porque ¿qué es lo que dice específicamente la ley? Que nosotros bajo ningún aspecto podemos ni siquiera hablar con esa familia si esa persona ya se registró como no donante. Claro, o sea que es una ley mucho más exigente, porque lógicamente si vos estás registrada como opuesta, yo ni siquiera no tengo por qué hablar con la familia. Claro. O sea que en cierta forma dinamiza el sistema. ¿Por qué? Porque te voy a explicar, es muy sencillo. Una persona se le declara la muerte. Esa persona, si no es donante, se le saca la máquina, se le entrega el cuerpo a la familia y puede darse esa cama a alguien que sí está moribundo ahí en la sala de reanimación, necesita de ese respirador, porque ustedes saben que en este país conseguir una cama de terapia intensiva también es muy difícil. Totalmente. O sea que es una cuestión que va a tener, como les dije, muchos efectos buenos, porque en realidad optimiza el sistema de manera que los lugares de alta complejidad sean ocupados en forma eficiente, lo cual es sumamente importante en un país que se maneja mucha pobreza. Discúlpame, para ir cerrando nomás el tema de la campaña, quiero saber bien, para que a la gente le quede claro también, si bien se está priorizando todo lo que tiene que ver con los fondos para la mejoría de la infraestructura de los hospitales, se va a hacer una campaña, ¿verdad?, de concienciación, de ver el lado positivo de todo esto, porque así como bien lo decimos y no vamos a terminar de recalcar, la desinformación es lo que hace que al final esto no pueda llegar a la masividad que nos gustaría. Se va a hacer una campaña, está planificado eso, ¿verdad? Y justamente para hacer una campaña necesitamos los fondos, o sea, no hay ni una campaña que... Pero es que todavía no están los fondos, falta la firma está ahora la firma de Mazzoleni, el ministro de Salud. Ahora están, o sea, asesoría jurídica, ahora enviarse algunos pequeños puntos que hay que corregir. Nosotros enviamos el documento y una vez que Mazzoleni, el ministro, firme, tiene que pasar firmarse el decreto reglamentario. Lo veo con una cara como diciendo todavía falta unos trámites burocráticos. ¿Va por buen camino? ¿En cuánto tiempo crees que esto ya se va a estar aplicando efectivamente? Ahí es usted, Carolina, que sabe, que es la abogada. Viste que nosotros habíamos presentado, porque esto fue consensuado, conversado, ¿verdad?, con varias sociedades, Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica, de Terapia, distintos organismos, ¿verdad?, que esté involucrados con este tema. Lo que nosotros hicimos fue presentamos un borrador a consideración del ministerio, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que eso me imagino que tiene que estar todavía evaluado, analizado por la gente de asesoría jurídica. Eso fue lo que hicieron y hoy nos devolvieron otra vez para hacerle un pequeño ajuste, ¿verdad? Así que se tiene que reajustar otra vez para volver a enviarlo. Nosotros estamos, mañana a primera hora, estamos remitiendo otra vez las consideraciones que pero consideran. Pero son así puntos muy... Tienen... o sea, el sustrato en sí ya está, no ya son unas cuestiones puntuales que tienen que tener consenso con otras leyes, pero ya está. Aparte es una ley que se tiene que aplicar, hay gente que necesita con urgencia y no se pueden tomar todo el tiempo de la vida y toda la burocracia política. ¿Tienen una cifra de gente que necesita, hoy día está esperando un órgano? Sí, aproximadamente hay más de 130 en la lista de espera de riñón, hay 8 de cardíaco, hay 7 en hígado, y hay otras listas también que ni siquiera figuran, porque como le digo, son programas que no tenemos en el país, como el pulmón o el hígado de niños. Hasta ahora los países vecinos han colaborado muchísimo en ese aspecto, porque
realmente es un orden mundial de que cada país tiene que tener autonomía. O sea, que es muy difícil para vos irte a la Argentina y trasplantarte en la Argentina porque ya las leyes son cada vez más cerradas porque cada país defiende su interés. Entonces nosotros como paraguayos, yo siempre digo, es un bien común, pero en realidad tiene que ser interés de todos los paraguayos. Debemos sacarnos todos los tabúes, los mitos y también sobre todo una imagen muy negativa que tenemos de nosotros mismos, porque en realidad cuando hablamos mal de un sistema estamos hablando mal, y yo les digo porque en la práctica veo mucha gente buena, porque hay médicos que están toda la madrugada en cirugía, no cobran ni un solo guaraní, y realmente eso en muy pocos países se ve, o sea, ese sentido solidario, pero nosotros no podemos seguir en ese sistema amateur. Nosotros tenemos que profesionalizar y hacer que nuestros médicos, nuestras enfermeras, los bioquímicos tengan una buena formación y tener también remuneración por lo que hacen, porque en realidad es lo más justo, y que la gente tenga totalmente confianza y basado en la transparencia, todo el mundo se haga donante como debería ser, porque te explico, esta ley en España está vigente también, pero sí. ¿Cómo dicen los españoles? Que siempre vamos a hablar con la familia, porque yo no me voy a ponerme a pelear contigo, claro, si es tu mamá la que está, claro, dando un ejemplo. Claro, la pregunta es eso, siempre se va a compartir, porque en realidad no es una cuestión de crear un conflicto, sino que esa familia entienda, procese y acepte tu condición de donante. Pero si la familia se opone y él es donante porque no expresó en vida eso, igual se hace la donación en el caso de necesitar ese órgano. No implica que todos los que fallecen se le va a utilizar los órganos porque por ahí no hay alguien que lo necesite, ¿o no? Claro, a veces no hay personas compatibles, a veces la persona no tiene condiciones médicas para ser donante, porque en realidad de 22 notificaciones que tuvimos en el 2019 hasta ahora, 17 son personas que no tenían condiciones y solamente 6 personas tenían la condición médica para ser donante. O sea que no es solamente el hecho que vos te registres como donante, sino que también en el momento tiene que haber condiciones para no transmitir enfermedades como infecciones, tumores. Tiene que haber un proceso. Es un proceso que justamente también necesitamos especialistas. Hay 3 médicos en España que están haciendo el masterado ahora viene a fin de marzo, justamente para reforzar el equipo del INAT, y tenemos que invertir en mayor cantidad de profesionales. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctora, por venir. Es un tema súper interesante, vamos a seguir de cerca. Ojalá el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, realmente apure esto, porque hay vidas del otro lado que están esperando. Como resumen, somos todos donadores, excepto que expresemos lo contrario, algo muy bueno para Paraguay. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Ensiestados.